Entonces, nosotros después del octavo nos metíamos al noveno paso y les explicábamos cómo podían hacer las reparaciones de daños de acuerdo a la lista que salía del octavo. Y entonces sacaron esta lista, esta hoja del noveno paso que dice pronto total, pronto parcial, diferir la acción y los irreparables, porque al principio el noveno paso así te lo maneja. Y entonces aquí vas repartiendo en cada cuadrito, de acuerdo a la magnitud del daño que salió en el octavo paso, los iba uno canalizando para no cagar la otra vuelta. Había reparaciones que se podían hacer al pronto total. Pronto, sí. Otras era el parcial y otras no se podían hacer tan rápido. Y aquí los irreparables, pues se metían otros daños que... Exacto, que como dice la literatura, que no puedes alivianar tu carga, pero perjudicando a otro más. Claro, en tanto no causes más daño. Y este trabajo todavía nosotros lo seguimos haciendo. Todavía les damos una guía, les damos esta papeleta, les vamos explicando en la preparación del noveno paso, a través de la lectura del mismo noveno, con la experiencia de los compañeros que ya pasaron por ese proceso y el apadrinamiento constante, para que ellos puedan hacer reparación de daños y se puedan ir levantando más rápidamente, porque el octavo paso, como es una cirugía espiritual, dice el octavo paso, aunque te pongas bien, y muchos se regresan con sentimiento de culpa si no lo sabes apadrinar en la hacienda. Sí. Y entonces hay que saberlos apadrinar bien, lo más que se pueda en el octavo paso en la hacienda, para quitarles los sentimientos de culpa, se liberen, y queda, como es una cirugía espiritual, ¿cómo vas a llenar el vacío que dejaste después de la escritura del octavo paso? Porque hay un vacío, aunque tú te vengas bien. Hay un vacío de todo lo que sacas, del inventario. Y entonces para llenar ese vacío tienes que trabajar con la reparación de daños para que te vuelvas a alimentar espiritualmente a través de hacer la reparación de daños, que las reparaciones las vayas haciendo, te vayas confrontando, enfrentando, y cuando haces la reparación de daños el individuo, pues esa reparación de daños le empieza a dar para arriba, porque se quita lo que llaman, lo que después le pusieron losas, ¿no? Las losas, sí. Cargas emocionales. Que no son otra cosa más que los sentimientos de culpa. Claro. Lo que hablabas hace rato. Y entonces se van quitando esas losas o sentimientos de culpa cuando se confrontan con la gente, van haciendo reparaciones económicas, emocionales con la familia, y entonces se van liberando, cabrón, y se empiezan a dar para arriba, se empiezan a alimentar espiritualmente, te da alegría, te da motivación, te pones tranquilo, ya no tienes tantas pinches pesadillas, ya no tienes tantos sentimientos de culpa. Sí, se libera la carga, la terrible carga de culpabilidad. Sí. Pero fíjense, hay que fijarnos de esto, Javier, compañeros y auditorio, cómo es bien importante no nada más decir, ya tengo las preguntas y ya tengo cómo se hacen las preparaciones. Es bien importante saber aplicar el método, ¿no? Sí. Y en este caso los padrinos y compañeros de tiempo y fondos que conocen realmente la literatura, que tienen la práctica y la experiencia, son los más indicados para enseñarnos a los que no sabemos. Y hay muchos grupos que han olvidado hacer juntas de preparación de padrinos, juntas de estudio para padrinos, incluso hasta para otros servicios de los mismos servidores, ya sea de grupo o del lugar del retiro. Por eso es bien importante, compañeros, darles voz y darles a los veteranos lo que yo siempre he dicho que les hace falta, y no es algo que les haga falta a ellos, es algo que no les hemos dado. Atención y en nuestro respeto a los veteranos. Mira, ahorita tocando lo del apadrinamiento, en Solución, por ejemplo, teníamos juntas de apadrinamiento para padrinos y para oyentes. Fíjate. Que después se le llamaron orejas, ¿no? Orejas, sí. Ahí nos daban juntas para padrinos y para los oyentes, separados. Era una junta a la semana, porque no había espacio y había mucha chamba, porque en ese tiempo, pues, como había muy pocos grupos, pues había un chingo de gente, llegaba un chingo de gente de todos lados. Y las cadenas, por ejemplo, nosotros teníamos cadena de inicio en la hacienda. La del inicio, la cadena de resentimientos, la cadena de apadrinamiento para los padrinos, y la última cadena de despedida, de gratitud, que eran 4. Y el octavo, ese era para el cuarto paso. El cuarto paso lo hacíamos al mes y medio, cada mes y medio. Octavo, ¿no? No, el cuarto paso. El cuarto, ok. Y el octavo
Lo hacíamos también por separado, Ya. cada mes y medio también, Ya. pero en diferente fecha, no los juntábamos. Yo en la actualidad, de hace 27 años, más o menos, ¿cuánto tiempo tienes que servir con nosotros? 25 25. años. Yo empecé a juntar desde las dos experiencias, por ciertas cosas, por dinero, porque no había gente, y entonces yo empecé a llevarme juntos el cuarto y el octavo paso, pero en diferentes salas, separados. De esa manera como hacíamos las cadenas, las cadenas eran a capela, no había alabanzas, no había altar o capilla como le pusieron. Ni eran de 2 horas. No eran de 2 horas. Fíjate, cada cadena, nosotros en la primera, el máximo era de 10 minutos. Sí. Una 10 cadena. minutos. Ojo. La de apadrinamiento, ahí sí, con los padrinos que iban a apadrinar cuarto o octavo paso, sí se metía un poquito uno más a la cadena. Para entregar, para pedir, para la orientación, la guía, quitar el miedo, el sueño y que Dios nos guiara, ¿no? Para apadrinar ya sea el cuarto o octavo paso. Pero eran nada más las únicas cadenas que hacíamos, no hacíamos más y de poco tiempo. Alabanzas no teníamos, no había, en ese tiempo nosotros no teníamos alabanzas, no teníamos capilla, no se metía capilla en alabanzas, era capela todo eso. Sí hacíamos oración para ir a participar, cuando íbamos a entrar, hoy que le llaman pasarela. Y la puesta en disposición, ¿no? Digamos. Para compartir experiencia sí. entre las mesas de escritura. Ajá. Salíamos, nos sacaba el coordinador de cada pregunta, nos sacaba a hacer a cuestionarnos de qué se trataba la pregunta, a orientarnos y nos poníamos en buena disposición. La mayoría no se hincaba, la hacíamos parado. Posteriormente ya se empezó, por ahí se le ocurrió a alguien, ¿no? O por necesidad de querer hincar y se hincó y ya después seguimos la temática. Y nada más hacíamos oración para entrar a participar a cierta pregunta que nos tocara. Claro. Bien interesante. Todo esto son los fundamentos, compañeros, lo que ellos vivieron, para que ya no digan, es que ¿por qué le tenemos que creer a Javier o a Gabriel? Sí, No. sí. Ahí está, experiencias vividas y trascendidas. No sé si sea buen momento para leer algunas. Sí, déjame leer algunos mensajitos por acá. Está por aquí Víctor Huesca López. Saludos desde los Tuxtlas, Veracruz, Grupo Fortaleza. Saludos, mi Víctor. Gabriel y Platas. Noé Cepeda también está por acá. Saludos, Paino Noé Cepeda. Por acá hay una pregunta para ustedes. está. Bueno, voy a leer primero las otras. Noé Cepeda, saludos desde Toluca. Mario, excelente. Sí, la verdad es que sí. Híjole, siempre, o sea, no termino de sorprenderme, ¿no? No he perdido esa capacidad de asombro de lo que nos regalas hoy, Paino, Mario. Sí, muchas Linda gracias. Ayala dice, muchos saludos a todos desde Texcoco. Saludos, compañera Linda Ayala. Yanis Iriarte, saludos, padrinos. Lourdes Cruz, saludos a mi Paino Tlahuis. Y acá les pregunta a Carlos Correa. Hola a todos, en la mesa saludos. Saludos a todos en la mesa. ¿Quién de ustedes, con toda sinceridad, se puede considerar maduro emocional y haber despertado espiritualmente? Nos pregunta. Carlos. Bueno, aquí primero que nada habría que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, que un despertar espiritual no es un hecho único. Exacto. ¿No? Hay quienes piensan que es así cataclísmico, como que hoy desperté y a partir de hoy ya floto entre las nubes. No es necesariamente un evento único y dramático. Tiene que ver con un proceso largo de evolución y es algo muy personal. Entonces, es como cuando te preguntan si estás enamorado, solamente tú puedes responder si estás enamorado y en Claro. qué medida. ¿Quién ha tenido de los aquí presentes un despertar espiritual? Creo que podríamos decir que los 4, pero es un proceso que dura toda la vida, así como también la maduración emocional. Estamos en distintos niveles de maduración a lo largo de nuestra vida. A veces involucionamos, en mi caso personal, por ejemplo, como que mi enfermedad o mi estigma es emocional, hay veces que ciertos hechos de la vida me hacen involucionar un poco y comienzo a tener actitudes un poco maduras y de repente vuelvo a agarrar el carril. Entonces, yo creo que es una pregunta que se tendría que responder cada uno y te la preguntaría así, Carlos. ¿Te consideras maduro emocional y despierto espiritualmente? Solo tú lo puedes responder, Sí. y en la medida que tú lo has vivido. Sí, yo le quisiera contestar a Carlos que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en la mesa rebasamos los 20 años de programa, ¿no? De estar Todos. dentro de los grupos, ¿no? De Si hecho, no es que todos. más, ¿no?
Entonces, sí, obviamente sí hay una madurez emocional, porque si no sería pues tiempo perdido, ¿no, Padrino Mario? Dentro de los grupos, ¿no? Claro. Hemos madurado emocionalmente al grado de que no hemos vuelto a beber. O a recaer. ¿Sí? Es O a correcto. recaer. Yo creo que ahí hay una madurez emocional. Hemos sabido trabajar al día de hoy nuestras emociones y de repente llega el golpe consciente de que te das cuenta, ¿no? De repente te dice Facebook, ¿no? Recuerdos. ¿no? Los recuerdos. Cabrón, me acuerdo de las publicaciones de hace 10 años, ¿no? 12 años, 15 años. Sí, y digo, no manches, ¿cómo es posible que yo publicara cosas así. cosas así, ¿no? y en cuanto a el despertar espiritual, yo creo que yo no he tenido un despertar espiritual, al menos como lo marca nuestra literatura, pero sí he crecido espiritualmente. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Sí he crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque hoy tengo un contacto diferente con la espiritualidad. Hoy me he religado, ¿no? Me he religado, he dejado la religión católica, no porque no haya servido. En una crisis, hablábamos hace un rato, pues a mí me invitan a convertirme a Cristo y ahí me quedé. ¿Por qué? Porque me gustó. ¿Por qué? Porque vi resultados, ¿no? Es correcto. Y pero hablando del terreno espiritual, pues hoy disfrutas, ¿no? Mira, en la mañana fui a comprar 2 plantas y estar ahí en el vivero, ¿no? Y sentir ese contacto con la naturaleza, con las plantas, con seres vivos, ¿no? Con la gente que está ahí, dices, wow, güey, o sea, estoy timbrando de manera diferente. Y hablando de espiritualidad, solo digamos como que en un rubro, ¿no? Porque es inmenso, ¿no? Claro. Hoy se disfrutan de las cosas que ofrece la vida como tal, ¿no? Sí, sí. Dices, wow, ¿no? Ahora hablando del Estoy despertar. con mis compañeros allá en Veracruz, ¿cómo se llama? Sayula. Sayula. Sayula, qué bonito. Y Sayula. te sientes espiritualmente con tanto veterano, con tanto amigo, con gente que te dice Dios te bendiga y recibes la bendición porque sabes que esa bendición es sincera. Con amor. Y con amor. Entonces, para mí eso... Oye, yo vi diferente el mar espiritual. allá. O sea, de tanto amor que recibí, yo vi el mar y los ¿Y ríos. por qué no me llevaron al mar? Yo me Es lo dijeron que te iba a no había decir, yo mar. no Se lo vi porque no me regresaron. llevaste. Ni me digan nada porque ustedes se regresaron pronto porque quisieron. El compañero Juan de Dios Ramírez, mi padrinazo, Juan de Dios. mi padrino, Interesante el güey, programa, mi cada día poder se aprende superior. algo nuevo y edificante. Saludos a todos, ese es mi ahijado Mario, dice. Hay que darle crédito para que se sienta bien, mi padrino. Por otra parte, Eso es espiritualidad. claro, sí. Y estar tener una conciencia de que hay algo superior. Sí. Y la espiritualidad nos la despierta convivir con personas, aprender algo. Gente inspiradora nos va volviendo más espirituales. No tiene que ver siempre con una deidad. Eso es importante, Exacto. ¿no? Es correcto. El compañero Karim de Tepic nos pregunta, me dice, Padrino Gabriel, pregúntale al Padrino Mario, ¿cómo trabajar los sentimientos de culpa después de hacer el 8º y 9º paso? Importante. Pues con las reparaciones. Lo principal es las reparaciones de daños. Porque hay que saber, me tengo que apadrinar, me tengo que dejar guiar, porque no puedo hacer reparaciones más por ir a hacer reparaciones. Porque hay muchos daños, es que todos los daños son diferentes, de mayor a menor o viceversa. Todos tienen un grado de dificultad. Entonces yo tengo que saber cuáles son los daños realmente que cometí. Porque, y por eso hay que leer el noveno paso, el 9º capítulo de Alcohólicos Anónimos y apadrinarse. No puedo llegar a hacer una reparación de daños. Pues ya me puse bien y voy a ir porque lo primero que muchos güeyes quieren hacer reparaciones es ir a ver al amante, cabrón. ¿No? ¡Au! Y yo a veces, el mismo paso lo dice, ¿no? Lo que tú decías, padrino, Plata. No puedes ir a curarte a costillas de otra persona. No puedes ir a levantarte a costillas de otra persona. Tienes que saber, a ver, aquí hay un daño que es en el pronto total. ¿Cuál fue la magnitud? ¿A quién se lo hice? Y si lo puedo hacer, me voy a padrinar primero. A ver, padrino, tengo una duda. En el parcial quiere decir que voy a hacer la reparación a la mitad. No voy a revelar por completo el daño. Claro. Porque a lo mejor la persona que va a escuchar el daño que le ocasioné no lo sabe por completo. Claro, sí. Entonces, ¿cómo? Una así como hablando de alcohólico para alcohólico, como manejaban los alcohólicos antes, pues ya no sigas haciendo daño, cabrón, me decía mi padrino. Uh-huh. Y postergando. No, pero si yo no hago reparaciones, no enfrento porque me da miedo,
porque hay una justificación. ¿Cómo le voy a hacer la reparación a mi Sancho, güey? ¿No? Yo tuve que vivir esa experiencia, padrino. ¿Cómo es la reparación de daños a un familiar que lo lastimé, que lo robé, o a mi hermano que le robé una pinche esclava? Me da miedo, entra el miedo, entra la justificación. Pues él me hizo más daño que a mí, que yo a él. Y entonces empieza la justificación, empieza el pretexto y no hago reparaciones. Y vuelvo a seguir acumulando y vuelvo a seguir guardando. Y entonces, pues como seres emotivos y enfermos defectuosos, pues vamos a seguir cometiendo pendejadas. ¿Cómo me voy a quitar los sentimientos de culpa? Pues aceptando, reconociendo, admitiendo y reparando. Porque no hay otra. Sí. Hay que leer el 9º paso. Me decía mi padrino, cambia culpa por responsabilidad. Ajá. Y la responsabilidad te va a mandar justamente lo que decía el padrino Mario Tlahuis, a empezar a resarcir el daño. Correcto. ¿No? Porque mi padrino me decía, oye, pues es que a un cliente pues le queda de ver una feria, güey, ¿no? Dentro de aquellas últimas briagas, ¿no? Y me está hablando, güey, ¿no? Que le vaya a dar servicio. Pero yo creo que me está hablando porque me va a ensartar. Quiere cobrar. ¿No? Me va a ensartar. Entonces dice, mira, dentro de todo esto, sí hay que resarcir el daño. Pero muchas veces no basta con pedir perdón, ¿no? ¿Cuánto le debes? Pues tanto, pues llévale tanto. Uh-huh. ¿Sí? Porque tienes que pagar, güey, hasta el último, hablando de la economía, o de cuestión económica, tienes que pagar hasta el último peso de lo que debes, güey. Planear la solución no es la solución. Exacto, eso realmente va a ser resarcir el daño, ¿no? Exacto. Y como decía el Paino Mayo, incluso en la actual, o sea, si ahorita sales y le pegas a alguien en el coche, pues no le puedes decir, ay, que Dios te lo pague. Entonces, no, chinga tu madre, llámale a tu seguro, ¿no? Nos ponemos a mano. No es que no traigo, pues ya te chingaste, güey. Porque no hay liebres. Tienes que resarcir el daño, ¿no? Mira, eso es la pregunta de las preguntas que decía el padrino, ¿no? La madurez emocional. Exacto. Esa es parte de la madurez. Tienes que enfrentar, tienes que aprender a enfrentar y a solucionar. Claro. Porque se supone que aquí vas madurándolo. Para mí que la madurez emocional, cuando la parte afectiva de una persona empieza a estar cubierta y empieza a solucionarse, la madurez emocional empieza a aparecer. Bien, porque si no hay una reparación de daños conmigo mismo principalmente, toda la parte afectiva de mí está lastimada, está dañada, está fracturada, y todo eso repercute en la parte emocional. Nosotros lo sabemos. Y entonces para eso yo tengo que confrontar, enfrentar, aunque me duela, aunque no me guste, aunque me exhiban, aunque me manden a la chingada. Por eso hay que leer el 9º capítulo y el 9º paso, ahí lo trae. Esa es la parte de la madurez emocional. La dupla, 9º capítulo y 9º paso. Sí, ya, todos lo sabemos los que ya tenemos algún tiempo y los que han leído. Nadie en la vida va a alcanzar la perfección, dice el programa. Dice, buscamos un adelantamiento constante, más no la perfección. Porque si yo quiero encontrar perfección en la parte espiritual, en la parte social, material y en todo lo demás, ya me chingué, voy a sufrir. Sí, claro, definitivamente. Esa madurez además se demuestra con cambios de juicios y actitudes, dejando de ser tan hijo, exasperar a otros, ¿no? Con preguntas dirigidas para causar algún escosor. Estás queriendo meter ahí algo. Pero fíjate que luego la tradición te dice que el distintivo del neurótico es la perfección. Pero no, obviamente, no, como dice el Paino Mario, no la vas a conseguir. No lo somos vas a perfectibles, decía el maestro Roberto, somos perfectibles, es decir, podemos tender hacia la perfección, aunque jamás la vamos a alcanzar. Eso es. ¿No? Un saludote también a Marcelo Chávez, hasta Sayula de Alemán, Veracruz. Saludos. Marcelito, saludos, Marcelo. Marcelo Chávez, sí, ya lo ubicó. Sí, Marcelo, cómo no. Padrino, veo que traes un chorro de material. A ver, platícanos un poquito de tu material que te harás aquí. Bueno, esto que traigo aquí es la forma como estamos trabajando el día de hoy en la hacienda. Y bueno, yo no voy a una hacienda, porque donde vamos no es una hacienda. También hay un término, bueno, que se quedó, ¿no? Como es un jacalito. Como hacienda, ¿sí? ¿No? Y siendo objetivos y haciéndole caso a la literatura. Claro. Y nosotros vamos a un lugar que tengo, donde vas tú también. Pues ahí trabajas, sí. No, es un lugar de alto pedo. No, ese no es un jacalito, no, yo quiero ir ahí, no escribir nada más a apoyar, pero quiero ir. Es que a mí me enseñaron así, padre. Donde yo fui a escribir fue en el Rancho San Antonio, en Toluca.
Ese sí era un rancho, pero las instalaciones estaban chidas. Qué chido. Y nosotros no escribíamos con vela, siempre hemos escrito con luz. Claro, Con a lo luz. mejor. Y bueno, es algo de lo que traigo, cómo llevamos una guía en la hacienda para no perdernos del tiempo, de las reacciones de la gente. Por ejemplo, aquí mira es unas hojas que hicimos nosotros, donde de todas las preguntas, primera, segunda, tercera, donde lo llevamos, quién coordina la primera pregunta, cuántos apoyos van, X, 3, 4 apoyos con los nombres, y abajo viene inicio de la primera pregunta, y vamos poniendo los horarios del coordinador, de los participantes, cuánto tiempo se avientan en compartir. Los apoyos que Los participan. apoyos. Claro. Desde la primera hasta la cuarta pregunta. Porque ya en la quinta pregunta se pierde. ¿no? Claro. Se pierde. Y entonces de esta manera yo me voy dando cuenta, nos vamos dando cuenta cuánto tiempo nos vamos llevando en la experiencia, porque yo soy de escritura marucha, así le pusieron. Yo escribo de un día para otro. Ya Sí. dejé de escribir los 3 días, del viernes para el domingo. Ya, ok. Y de esta manera nosotros nos vamos dando cuenta, a ver, cuánto tiempo se avienta cada participante en X pregunta, cuánto tiempo nos vamos a aventar de participación de el coordinador y los 3 apoyos o 4, y cuánto tiempo va a ser de escritura. Porque como es de un día para otro, entonces yo tengo que ir viendo, Hay que medir bien los tiempos. midiendo tiempos. Veo que van al minuto. Sí, Eso no es un registro, es una planificación. es una planificación. Exacto, Muy es bien. lo que te iba a decir, eso es dejar de hacer las cosas Sí, a lo alcohólico. a la inspiración, a lo alcohólico. Bueno, pues pero todo pues lo va uno aprendiendo, ¿no? Claro. Sí, la experiencia, lo que hablábamos hace un rato. Te vas dando cuenta que hay que mejorar y hay cosas que se pueden hacer mejor. Claro. Como el trato a la gente, por ejemplo, nosotros damos de desayunar, de comer y de cenar. Sí, Y el domingo les tablas. damos de desayunar, después de la cadena de resentimientos, Sí. les damos sus desayunos, sus galletas, a veces les damos atole, a veces les damos su chocolatito, y les damos después el desayuno, y al último les volvemos a comer, que es la comida fuerte. Fíjate. En toda la experiencia. Esa temática yo la traigo donde yo escribí, y así la seguimos manejando. Luego nos han dicho, ¿por qué les dan de comer? Aquí comen más que en el pinche restaurante. Bueno, pues para eso dan su aportación los compañeros. Claro. Porque hay un motivo y una causa el por qué les damos de comer. Principalmente a los apoyos. Porque el escribiente está en su pedo, a veces ni hambre le da. Sí. Pero el pinche apoyo, si no les das de comer, están chingando a su madre, Eso se es ponen locos, pensar en neuróticos, sí, sí, empiezan a chingar la madre en la hacienda, y entonces también tienes que darles de comer a tus apoyos para Que que anden relax. anden relax. Sí. Es así la trabajamos nosotros. El El dormir, padrino. dormir, muy poco dormimos, como es un día para otro. Claro. Sí. Si dormimos, después duermen esporádicamente y muy poco. Cuando, por ejemplo, en el grupo es un grupo que tenemos gente adulta, como yo, que tenemos unos diabéticos. Entonces a esos sí los mando a dormir, váyanse a dormir, a descansar un rato. Y ya pueden dormir después de que termina todas las preguntas y empiezan a padrinar. Entonces casi todo el grueso de gente se va a dormir un rato. Un ratito, En la claro. mañana. Después de la escritura, porque el Después de la insomnio o escritura. la vigilia se hace para bajar las defensas durante la escritura nada más. Hay grupos, padrino, que desde el jueves, los de avanzada, los tienen despiertos. Y luego todo el viernes, sábado y domingo a los apoyos alrededor de la sala, de pie, como soldados, 40 y tantas horas. No, es inhumano. Perdón, No, ya bueno, pareció crítica, pero sí está canijo. Nosotros no, bueno, yo al menos nunca he trabajado de esa manera porque sí me parece que no es no lo adecuado. No es adecuado eso.